La bolsa en los últimos años, un poco de la mano de todo el equipo, del directorio y del equipo ejecutivo, es un gran desafío por el hecho de que año a año la bolsa ha venido batiendo récord en lo que respecta a su volumen de operación. Y bueno, asumir un compromiso como ese es bastante desafiante. Creemos que la bolsa como institución en sí fue afianzándose en el mercado, fue adquiriendo mayor confianza por parte de todos los jugadores. Y nuestra intención es seguir con esa misma tendencia, es continuar con el excelente trabajo que se venía haciendo. Hay un montón de iniciativas que necesitan seguir siendo desarrolladas y creemos que las condiciones están dadas. Si bien es cierto, tanto el 2020 como este año son años completamente atípicos, pero bueno, nosotros como institución lo que tenemos que hacer es crear las condiciones para que independientemente a la situación o a las situaciones que tiene el mercado, que esas condiciones sean propicias para que sigamos creciendo. Nuestra intención, obviamente, es profesionalizar cada vez más la bolsa, seguir aumentando la cantidad de emisores, seguir aumentando la cantidad de productos y acompañar al mercado, acompañar la necesidad de lo que la industria requiera. Es muy difícil hacer proyecciones a largo plazo en un mercado tan cambiante como el nuestro, como el mundo actualmente. Pero sí tenemos que ser lo suficientemente dinámicos e innovadores para atender, como dije antes, las necesidades que tienen tanto los inversores como los emisores, que es un poco la función que tiene la bolsa, que es unir puntas. La gente habla mucho del hecho de grado de inversión, ¿verdad? Yo creo que independientemente del grado de inversión, creo que hay un antes y un después en lo que respecta al Paraguay como país receptor de inversiones. eh, Hablando de la emisión pública que hizo el gobierno a nivel internacional. A partir de ahí se fueron generando referencias, tasas referenciales y realmente el Paraguay, como bien decís, un poco con los indicadores macroeconómicos que tiene, fue consiguiendo condiciones muy interesantes, tanto a mediano como a largo plazo, y eso también nos puso a nosotros, si bien es cierto, somos un mercado muy pequeño, pero nos puso a nosotros en vidriera, y creo que a partir de ahí el mercado internacional se empezó a fijar mucho más en Paraguay. Eh, y eso nosotros fuimos de alguna u otra manera capitalizando también, y creo que hay un montón de proyectos de inversión que está teniendo el Paraguay que años atrás no hubiésemos ni pensado, ¿verdad? O sea, hay intención de tanto grupos paraguayos como grupos extranjeros de establecerse en Paraguay y hacer inversiones muy importantes a largo plazo. Y bueno, y creo que hay una perspectiva muy interesante, no solamente a nivel de extranjeros que vienen al Paraguay, sino también dentro del empresariado paraguayo que se está animando a hacer inversiones de gran porte. Y obviamente para eso la bolsa es muy interesante en lo que respecta a largo plazo, instrumentos adecuados para eso. Y no solamente, el año pasado hemos demostrado que estuvimos a la altura de las circunstancias y cuando el mercado lo necesitó, teníamos un producto que es el reporto, que representó aproximadamente el 54% de las operaciones que tuvo la bolsa de valores y que le permitió al mercado hacer un manejo de su liquidez de tal manera a hacer frente a lo que fue la pandemia en sus inicios, ¿verdad? O sea que creo que como te dije anteriormente, las condiciones están dadas y lo que nosotros tenemos que hacer es tener o darle al mercado y a los intervinientes la plataforma necesaria y darle la confianza a todos los actores para que se animen a seguir apostando al mercado de capitales, que es una opción más, que da el mercado financiero y que, bueno, el año pasado hemos transaccionado casi 2.000 millones de dólares en un mercado como el nuestro. Creo que ese es un gran logro. Y no solamente
no solamente a nivel de transacciones, sino también como bolsa hemos realizado un proceso de evangelización, por así llamarlo. Tenemos nosotros dentro de nuestras actividades un capítulo bien fortalecido en lo que respecta a capacitación. Hemos capacitado a un montón de personas en lo que respecta a operaciones de bolsa, a lo que significa el mercado de valores. Y eso vamos a ir cosechando con el correr del tiempo, ¿verdad? O sea, que la gente entienda qué significa operar en bolsa, qué significa un instrumento bursátil, un bono, una acción. eh, entonces, creo que con el correr del tiempo, de alguna u otra manera, personas que hoy se están formando y que el día de mañana van a ser líderes de opinión o personas que van a estar encargadas de manejar empresas, van a tener ya la bolsa como una opción válida para tratar de manejar las finanzas de sus emprendimientos. Pero sí, yendo nuevamente a tu pregunta, creo que hay mucho futuro, hay muchos emprendimientos que se están asentando en Paraguay y, bueno, y como digo, la bolsa es una excelente opción para de alguna u otra manera apuntalar esas iniciativas, ¿verdad? El crecimiento que se viene teniendo principalmente se da por empresas locales que, si bien es cierto, son nacionales o multinacionales, son empresas que van emitiendo localmente. Eh, pero fíjense, si es que miramos el pasado, el mercado de capitales tuvo un incentivo impositivo importante. Anteriormente tenía una disminución o un incentivo en lo que respecta al impuesto a la renta empresarial o el impuesto a la renta que se pagaba era inferior para todas aquellas empresas que eran SAE o SAECA. eh, y eso se acabó, si mal no recuerdo, ya por el 2008 o fue disminuyendo. Y en ese momento fui en ese momento también, yo fui director de la bolsa desde el 2007 hasta el 2017. Después me tomé una pequeña pausa de 4 años. O sea, yo ya estuve involucrado dentro del directorio de la bolsa y con el mismo equipo que vino trabajando y también con la presidencia de Rodrigo Gallizo. Y cuando eso ocurrió, cuando se empezó a igualar el impuesto a la renta de la SAECA con las SA, nosotros teníamos el temor de que las SAECAs iban a alejarse del mercado de capitales, ¿verdad? Y realmente fue totalmente a la inversa. Fuimos creciendo año a año en la cantidad de emisores, tanto de sociedad anónimas emisoras como sociedad anónimas emisoras de capital abierto. O sea, en este momento tenemos, si mal no recuerdo, creo que son 44 empresas que son emisoras en la bolsa, así que eso fue creciendo con el tiempo, pese a que los incentivos, en ese momento los incentivos en lo que respecta al impuesto a la renta empresarial eh, fueron eliminados, ¿verdad? Pero, como digo, las empresas de alguna u otra manera entendieron que el mercado de capitales es una opción muy válida para apuntalar su crecimiento, es una opción interesante para captar ya sea deuda o para captar patrimonio. Eh, el hecho de convertirse en una empresa pública también, de alguna u otra manera, y eso yo lo sufrí, o sea, o mejor dicho, me fui beneficiado en carne propia. Yo soy propietario de una empresa, de una emisora de capital abierto, cotizamos en bolsa y conozco muy bien desde adentro cuáles son las ventajas como empresa de ser una empresa pública. O sea, uno adquiere mayor confianza en el mercado, uno muestra sus números, uno es más transparente y, y el empresariado paraguayo se empezó a dar cuenta de eso. Y creo que eso vamos a ir cosechando otra vez en el tiempo, a medida que la gente vaya valorando ese atributo que le da la bolsa. Y bueno, digo que los números son los que cantan, ¿verdad? Evidentemente, como bien dijiste, el hecho de que todos los años
tenemos mayor cantidad de operaciones que en el año anterior, demuestra de alguna u otra manera que eso, más con hechos que con discurso, de que efectivamente se está haciendo un buen trabajo o se vino haciendo un buen trabajo, y es lo que pretendemos seguir haciendo, o sea, seguir con la misma agenda, como dije, profesionalizando más aún la bolsa, apostando mucho a la tecnología, a la seguridad, para que tanto el emisor como el inversionista se sientan cómodos trabajando con nosotros y que efectivamente vean los beneficios a corto, a mediano y a largo plazo de trabajar dentro del mercado de capitales. La bolsa inició ya hace varios años, como había dicho yo, y uso ese término, evangelizar, ¿verdad? Hizo un trabajo desde inclusive las universidades. Empezamos a dar charlas, cursos, a explicarle a la gente de qué se trata el trabajo que nosotros hacemos, qué es lo que hace la bolsa. Y uno, bueno, tiene a la bolsa como lo que uno ve en las películas, ¿verdad? Hay como una idea vaga de lo que eventualmente hace la bolsa de valores, y cómo se maneja el mercado de capitales. Y realmente es una operación muy sencilla, ¿verdad? Es una operación muy sencilla donde simplemente lo que se busca es unir puntas entre aquel inversionista, ya sea pequeño, mediano o grande, que tiene un par de millones de guaraníes o un poco de miles de dólares y quiere hacer una inversión, porque efectivamente el inversionista, hay inversiones que tienen cortes pequeños, cortes de 1 millón de guaraníes, 10 millones de guaraníes, hay cortes de $1.000, 10.000, o sea que cualquier persona, por más pequeño que sea su capital, puede invertir, y es unir esa punta, la punta inversionista, con una punta emisora que es la que necesita de alguna u otra manera esos fondos, ya sea a corto, a mediano o a largo plazo, para cumplir con una actividad que tiene o con un plan de inversión. Y lo que se hace es se busca dar la mayor cantidad de información posible para que, a través de las casas de bolsa, obviamente, el inversionista y el emisor puedan juntarse, y cada uno pueda hacer el negocio que le conviene. Uno es sacar una renta con el capital que tiene, por más que sea pequeño, mediano o grande el capital, y el otro es que pueda de alguna otra manera realizar la actividad o emprendimiento que tiene pensado, para lo cual obviamente necesita de fondos, ¿verdad? Y como dije anteriormente, es importante nosotros como bolsa que toda la operación sea lo más transparente posible, para que entonces el inversor se sienta tranquilo, y que para que el emisor, aquel que recibe el capital, pueda cumplir a cabalidad su plan de inversión. O sea, si bien es cierto, tiene su complejidad, pero no deja de ser sencillo, y como bien decís, es necesario, o nosotros estamos obligados a explicarle a la gente cómo funciona, de tal manera que la gente cada vez se sienta más cómoda de invertir en bolsa, y no solamente de invertir en bolsa, sino también de emitir en bolsa, de emitir títulos de deuda, de emitir patrimonio, aquellas empresas que necesitan no solamente recurrir a un banco, que obviamente es una opción válida, pero también poder trabajar con el mercado de capitales, porque esto es como el huevo o la gallina, ¿verdad? ¿Qué viene primero? O sea, evidentemente no hay emisores sin inversionistas, pero tampoco hay inversionistas si no hay emisores. Un inversionista necesita tener una opción importante de papeles en el mercado para saber dónde invertir, y obviamente también el emisor de algún documento, de algún título, necesita tener inversionistas para captar esos fondos. O sea que realmente tenemos que trabajar ambas puntas, y bueno, a partir de ahí, como había dicho, es capacitación, difusión, explicarle a la gente, y no solamente del lado inversionista, sino también a todo el sector empresarial, que de alguna u otra manera tiene que tener al mercado de capitales como una opción válida para el fondeo de sus actividades.